Voy a comentar un libro de la colección de historia del Fondo de Cultura Económica. Se titula La colonización de lo imaginario, de Serge Grushinsky. El subtítulo es Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI al siglo XVIII. Yo conocí al autor en 1990 porque trabajamos tres compañeros este libro: Diana Sánchez, el traductor Ferreiro, Jorge Ferreiro, y yo, porque en este primer libro de historia de Grushinsky sobre México tenía una visión muy afrancesada, digamos, para abordar los temas mexicanos, y entonces nos dimos a la tarea, Jorge en la traducción, Diana haciendo un cotejo de la traducción, y yo enlazándome con historiadores y antropólogos para tratar de adaptar mucho de ese lenguaje muy académico, muy francés, a la realidad mexicana. Hace poco que vi que se había reimpreso, noté que ya estaba en la 10ª reimpresión, ya se hizo un clásico, y además fue el primer libro de una saga extensa de Grushinsky. Ya tiene 8 títulos en el Fondo de Cultura Económica, y yo la verdad es que por la cantidad de reimpresiones que tienen todos sus libros, tiene un libro sobre la Ciudad de México, o sea, tiene de todo, y él está obviamente concentrado en nuestra historia. Yo lo que vi y lo que me imaginaba en ese momento es que iba a ser como un autor de los muchos autores que escriben, extranjeros que escriben sobre México, y se hizo un clásico. Hoy en las universidades, en las escuelas principales de historia y de antropología, Grushinsky ya es una referencia. Grushinsky ya se lee de la misma manera que se lee a don Miguel León Portilla, a Eduardo Matos Moctezuma, a Loret Seyurné, a Alfredo López Ossing. Es decir, ya entró como en ese grupo muy destacado de historiadores y de intelectuales, sin ser mexicano, hablando sobre temas mexicanos. En concreto, La colonización de lo imaginario es un libro que nos habla de la conquista española en Mesoamérica y de la cruenta transición de nuestra historia mesoamericana a la historia colonial. ¿Por qué está marcada? Está marcada por una violencia extrema. La conquista de los soldados y de las tropas de Hernán Cortés en nuestras tierras fue muy sanguinaria. Es decir, entraron y en ese dominio de territorios mataron a muchísimos indígenas. Después los esclavizaron, los obligaron al trabajo forzado, y fue de una violencia que yo creo que en la historia de la humanidad solo hay pocos episodios tan comparables como lo que hicieron ellos en nuestro suelo. En 1519, había aproximadamente, en los censos que se tienen históricos, había aproximadamente 25 millones de pobladores en Mesoamérica. Para 1620 ya solo quedaban 750,000 indígenas. Hubo otros factores, no solo fue el tema de la violencia y de la sobreexplotación de los indígenas, sino también las epidemias que influyeron mucho en eso. La viruela. Bueno, una vez que entran y se apoderan de nuestro territorio y se apoderan de nuestra riqueza, les parecía que el comportamiento de nuestros indios era un comportamiento salvaje. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo tienen un mundo donde no hay un dios, sino hay muchos dioses? Es decir, ¿cómo pueden creer en muchos dioses? ¿Cómo pueden hacer de la naturaleza un dios? ¿Cómo pueden hacer de los climas un dios? ¿Cómo pueden hacer de los ciclos agrícolas también un dios? ¿O cómo pueden interpretar las constelaciones y empezar a nombrar a esas constelaciones dioses, ¿no? Dioses que los gobiernan. Y entonces para ellos fue un choque. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan
lo que es la realidad, ¿no? Y entonces pues tenemos que evangelizarlos. Y para la evangelización tienen varias estrategias. Una estrategia es cómo se transmite el conocimiento, cómo se transmitían el conocimiento entre ellos. Bueno, los tlacuilos tenían registros históricos a través de códices, entonces vamos a educar a los tlacuilos para que sean ellos los que empiecen a escribir a través de los relatos, a través de los códices, la nueva historia, la historia de la evangelización del Nuevo Mundo. Otro recurso, vamos a edificar sobre sus templos, sobre sus centros ceremoniales, sobre sus pirámides, vamos a construir nuestras catedrales, vamos a construir nuestros conventos, porque no es solo el hecho de que ya no los tengas, sino que entiendan que eso ya quedó soterrado, que su realidad ahora es otra. Y luego la parte gráfica. ¿Qué les gusta? Tienen muchísimas pinturas murales en Tlaxcala, los mayas tienen pinturas murales. Enséñalos a que pinten los pasajes bíblicos en las iglesias, en las catedrales, y empieza a ponerlas en la arquitectura de los interiores de las iglesias, para que a través de sus imágenes, como ellos interpretan su historia y su cosmogonía, empiecen a entender el mensaje de las Sagradas Escrituras, el mensaje verdadero, el que vale, ¿no? El punto, yo creo, álgido de esa, digamos, de esa colonización, se da cuando Juan Diego empieza a relatar que él empieza a ver a la Virgen María. Y ese pasaje histórico nos llevó a la creencia de que una deidad antigua, que era en este caso Tonantzin, aparecía ya no como lo que era, como una diosa indígena, sino como una aparición mariana, como si fuera, digamos, una imagen híbrida, es decir, una imagen fusionada, que tenía la esencia de Tonantzin, pero tenía ahora también la cara de la Virgen María, y ella reflejaría, digamos, parte del espíritu de los indígenas que se sentían atraídos por estas nuevas imágenes católicas, ¿no? Según Miguel Sánchez, en 1531, la Virgen se habría aparecido en reiteradas ocasiones sobre el cerro del Tepeyac a un indio llamado Juan Diego. Ella le habría dado el orden de cortar flores y de llevarlas al obispo de México, Juan de Zumárraga. Cuando ante el obispo el indio desplegó la tilma que envolvía las flores, la imagen de la Virgen apareció impresa sobre la tela. Esto en 1649, cuando Miguel Sánchez da a conocer esto, se genera mucha polémica. Por ejemplo, los españoles, no los criollos, sino los españoles que todavía eran una referencia directa de la corona española, decían, no, eso no puede ser, no existe eso, ¿no? Sin embargo, los criollos sí se identificaron con la Virgen de Guadalupe. No solo los criollos, los esclavos negros y cualquier otra, los propios mestizos, empiezan a adoptar a la Virgen de Guadalupe como el estandarte nacional, y sobre todo el estandarte de la espiritualidad mesoamericana a partir de ese momento. Y para Grushinsky ese es el punto álgido de esta colonización, ya no solo de lo económico, sino también de lo ideológico y también de lo imaginario. Es decir, ya no solo te lo domino en lo económico, sino ya tu espíritu me empieza a pertenecer. Vienen otros libros muy interesantes de Grushinsky más adelante, no en este, donde deja ver que al final no se pudo terminar con esta cosmovisión indígena,
y que hoy todavía dentro de nuestros pueblos aparecen estas figuras idolátricas, estos dioses, que nos hacen tener una relación diferente con nuestro entorno y con nuestra realidad. Es decir, hoy por hoy nuestros pueblos indígenas son, entre otras cosas, los principales defensores de la tierra, pero no en un sentido territorial, sino en un sentido ecológico. De eso se encarga Grushinsky en libros posteriores. Y tiene un libro específico sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, que tiene un título bien raro. Provocador, si no me Muy equivoco. provocador, Sí. que es Imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner, Ajá. así se llama, ¿no? Sí, y la vez pasada que tú recomendabas yo rapidísimamente recomendaba que viéramos El Nuevo Mundo, la película de Gabriel Retes, que ya está muy olvidado Gabriel Retes, pero que vale la pena siempre recordar, y de una película pues que estuvo cancelada durante muchos años, ¿no? Sí. Que salió ahí en la época de López Portillo y que desapareció, porque justamente hace ahí como más o menos la invención o cuenta y un poco la invención de una virgen morena para conseguir esa colonización, ¿no? Y Así volviendo es. un poquito a Monsiváis, me acordaba en uno de sus únicos libros de ficción, el único libro de ficción, el Nuevo Catecismo para Indios Remisos, tiene un texto muy divertido que se llama Quien no odia los símbolos, solo conocerá la fe por aproximación, y es una batalla con un laudero que no quiere hacer una cruz porque le parece muy chafa hacer una cruz. ¿Por qué no mejor te hago un jaguar y ahí ves bien al Dios, ¿no? La cruz me parece chafa. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, la verdad es que es una lectura sin desperdicio, porque cuando uno va entrando en sus páginas, también te vas descubriendo, es como un libro medio autorreflexivo, ¿no? Es decir, que ¿por qué somos diferentes nosotros a los europeos a pesar de tener este dominio actual económico, político, sociológico? Ahí está el libro, la verdad, muy recomendable. No solo ¿no? Los 8 títulos de Grushinsky, La colonización de lo imaginario. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Estamos a segundos. Estamos a segundos de que se acabe el tiempo, y pues invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, y que difundan, que comenten, que aquí se lee mucho, porque izquierda que no lee No es es izquierda. izquierda, ¿no? Muchas gracias. Adiós.